Noches tengan todos. Hoy vamos a continuar con nuestro trabajo, con una propuesta que, bueno, ayer explicábamos precisamente para poder abarcar los diferentes, por lo menos, aspectos iniciales de lo que es la doctrina social de la Iglesia en estos ámbitos, en, este, en estos encuentros introductorios a la doctrina social. Entonces los invitaría a un momento de oración y a ponernos en manos de Dios este encuentro que tenemos. Em, Bien, no vamos a compartir pantalla aún, vamos a dirigirnos a Dios diciendo, estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones, enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta, impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Esto te lo pedimos a ti, que oras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Espíritu, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muy bien, voy a compartirles pantalla porque hoy de hecho vamos a trabajar este segundo encuentro. José Ramón, ¿me confirmas que se vea la presentación, por favor? Sí, se ve. Muy bien. Este segundo encuentro que vamos a tener hoy es tal vez, aparte de la definición de doctrina social, que recordamos que ayer hablamos que es la enseñanza social de la Iglesia respecto a temas de relevancia en los ámbitos sociales, culturales, económicos, políticos, etcétera. Hoy vamos a ver este elemento que, bueno, yo he titulado para servirles a ustedes un lenguaje común para el oficio profético en lo social. ¿Por qué esto es importante? Porque dentro de la experiencia que se va haciendo y se va forjando dentro de la doctrina social, es importante que pongamos de acuerdo en conceptos, porque si no, empezamos a hablar a veces de una manera muy desarticulada o a veces poco clara de lo que es nuestro compromiso en lo social. Entonces, cuando nosotros hablamos de solidaridad, ¿de qué entendemos por solidaridad? Cuando hablamos de bien común y de trabajar y comprometernos por el bien común, entonces, ¿a qué nos referimos con ese bien común? Y esa es la idea precisamente que trabajaríamos en este espacio. Ese lenguaje común van a ser conceptos fundamentales que nos van a servir a todos nosotros para enfrentarnos a lo social. Vamos a seguir la dinámica que usamos bueno, ayer, justamente ayer, precisamente ahí vamos a tener la oportunidad de hacer una breve pausa en algunos en medio de la exposición para ver si con José Ramón retomamos alguna pregunta, alguna consulta y hasta el final, que según el tiempo que dispongamos, abriremos el espacio para preguntas. Entonces, vean. Eh, con toda franqueza, cuando nosotros trabajamos en aspecto social y en doctrina social, tal vez esta imagen que ven acá sea el resumen más fuerte que pueden tener con respecto a todo lo que se trabaja en doctrina social. El, el hecho de que nosotros podamos puntualizar estos aspectos es realmente una ventaja que la labor de los papas a lo largo bueno, a partir de 1891, empiezan a sistematizar, a darle forma a toda la reflexión de la iglesia que con respecto a iluminar la realidad, este, ha desarrollado desde sus inicios y con el mismo Jesucristo incluso. Entonces, vean, nosotros vamos a tener para hablar, el lenguaje común se basa en hablar de algunos principios, que son estos cuatro, que ven acá en este círculo, agrupados, y en estos principios fundamentales de vida social, que son los otros aspectos que para nosotros vamos a tener como particularmente importantes. Entonces,
Dentro de la exposición, hoy nos vamos a concentrar en estos cuatro principios, que son las bases fundamentales. Ahora, ¿cómo se funcionan esta relación entre ellos dos? Nosotros lo que aspiramos cuando, como iglesia, nos comprometemos en lo social, es que algún día lleguemos a una sociedad fundamentada en la verdad, en la libertad y en la justicia. Y ya con estos elementos no vamos a alcanzarlo de cualquier manera, como lo haría, por ejemplo, un gobierno, como lo podría ser alguna otra institución, sino que lo hacemos por medio de una vía de la caridad. Esta es nuestra meta y lo hacemos por medio de estos principios que nos ayudan a reflexionar, a juzgar la realidad. ¿Se acuerdan ayer el método que nosotros primero vemos la realidad, después la juzgamos o la iluminamos con la Biblia, con el magisterio? Y después hacemos propuestas en relación con estos principios. De hecho, el trabajo de mañana va a ser con esto exactamente. Hoy vamos a ver cada uno de estos conceptos que van a ser nuestro lenguaje común. Muy bien. Entonces, vamos primero con el primero y fundamental, que es el principio de dignidad de la persona humana. Aquí, cuando ustedes revisen, ahí José Ramón puso en el chat un link donde ustedes pueden encontrar los materiales que estamos usando durante estos días. Está la exposición de ayer, esta exposición e incluso la de mañana y un material también que les estoy ofreciendo. Cuando ustedes vean estas siglas, esto significa Compendio de Doctrina Social de la Iglesia, que lo pueden descargar en Internet, en estos numerales es donde el compendio explica este concepto, el principio de dignidad de la persona humana, y que es precisamente el fundamental a la hora de reflexionar sobre doctrina social. Ahora, ¿qué es dignidad de la persona humana? Por lo menos en los elementos esenciales que nosotros podemos distinguir. Lo primero que vamos a tener muy en cuenta es que sí, la persona como tal vale por lo que es. Ella es digna por lo que es, no por lo que tiene ni por lo que hace. Y se los comenté incluso ayer, solo Dios es absoluto, pero después del absoluto de Dios, la dignidad de la persona es lo absoluto. Y entonces ustedes se pueden encontrar que muchas corrientes actuales incluso pueden volver relativo este aspecto de hablar del valor de la persona, precisamente a veces privilegiando el valor de, qué sé yo, del dinero, de la tecnología, de la fama, de las expresiones, incluso a veces de redes sociales eh, y situaciones que de verdad afectan con respecto a la manera como nosotros manejamos las cosas. Entonces, el principio de dignidad de la persona humana que rige la doctrina social enseña esto. La persona vale por lo que es. Tiene una dignidad trascendente. Eso quiere decir que no se reduce a su condición puramente temporal y por lo tanto va a tener que ser consciente de manejar esto dentro de nuestra experiencia. Nosotros, dentro de las características que encontramos, tenemos que tener en cuenta que no nos reducimos al puro plano mundano, que nosotros estamos llamados a una trascendencia, a una llamada a una vida eterna que no puede concentrarse precisamente en solo lo que vivimos en este mundo. Por eso es importante, estos elementos, créanme que tienen consecuencias. Yo no trato a una persona solo por lo que es en el presente, sino porque está llamada a una eternidad y porque dentro de esa trascendencia sabemos que se reconoce como hijo o hija de Dios. Ahora, la persona humana como tal es el autor, el centro y el fin de toda la vida económica y social. Autor porque es quien la realiza, el centro porque es precisamente en torno a ella que se construye la vida económica y social, y el fin porque el engrandecer su dignidad es lo que precisamente tiene como fin la, toda acción, por ejemplo, del Estado. Y sobre todo esto se fundamenta en que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces,
cuando nosotros hablamos de la dignidad de la persona, nosotros sabemos que esa dignidad de la vida y de su dignidad son inseparables, tanto en el primer momento de su existencia como en el último. Esto no se acaba y por eso es que la Iglesia defiende tanto el origen de la vida como su final. Entonces, cuando nosotros trabajemos algún aspecto de doctrina social, ayer hablábamos que parte de la misión de la Iglesia es anunciar esta dignidad que muchas veces se puede ver oscurecida tanto en lo práctico como en las diferentes circunstancias que acompañan un mundo de hoy tan convulso. Entonces, este principio como tal lo pueden encontrar en el compendio de doctrina social de la Iglesia, todavía más amplio, todavía mejor abordado en estos numerales, del 105 al 151. El segundo principio es de bien común. Y este es un tema que también lo pueden encontrar en el compendio del número 164 al número 184. Eso sí, debo decir que esta es la parte del compendio donde se trabaja este principio, pero tienen que tener en cuenta que no es la única sección donde se encuentra ni la dignidad de la persona humana, ni el principio de bien común, ni los demás que vamos a ver. Pero ahí el compendio se concentra solo en el principio como tal. Entonces, muchas veces cuando se habla de bien común, socialmente se tiende a pensar en el bien de la mayoría, en algo que nos resulte a todos de alguna manera por acuerdo, en lo que nos conviene. Y bueno, ahí tenemos que crecer un montón en cuanto a lo que nosotros señalamos. Si ustedes se topan o tienen la oportunidad o se dan el chance, que no es fácil, ¿verdad? Dedicar un ratito a escuchar, por ejemplo, algunos debates en la Asamblea Legislativa, no es raro que aparezca la palabra bien común. Y entonces que se quiere poner una ley, que se quiere promover una iniciativa, que se quiere reformar incluso una ley. El principio de bien común, muchas veces es mencionado, pero la forma como se aborda puede ser distinto. Entonces, tienen que tener muy en cuenta que si leen algo por ahí, van a encontrarse que bien común a veces es definido de una forma o de otra. Yo aquí vamos a ver cómo lo define la iglesia. Si lo encuentran en boca de otros autores o en otros espacios, se van a dar cuenta que es abordado de otras maneras y que habría que tener ese cuidado de complementar bien lo que nosotros sabemos. Ahora, definamos qué es bien común. Bien común es esto. Es el conjunto de condiciones de vida social. ¿Y qué son condiciones de vida social? Son condiciones de vida social, cultural, política, económica, religiosa incluso. ¿Qué hacen estas condiciones? Hacen posible que las asociaciones, o sea, las personas unidas y cada uno de sus miembros, o sea, las personas en lo individual, en lo personal, alcancen el logro más pleno y más fácil de su propia perfección o de su vida digna, por lo menos. Entonces tengan en cuenta que no es un concepto, o este principio como tal no es un concepto de nada más buscar y ponernos de acuerdo qué es lo que conviene. Es también un ejercicio de discernimiento si la sociedad en la que vivimos nos da condiciones, si nos da precisamente la oportunidad de tener una vida plena y que en eso nosotros tenemos que darnos cuenta de que no siempre es así. Entonces, la palabra clave cuando nosotros trabajamos bien común es esta: condiciones de vida social. A partir de eso es que nosotros podemos aspirar a la propia perfección, a una vida digna, por lo menos. Y que eso lo hacemos también considerando que lo hacemos tanto en lo personal como cada uno. Entonces, no es un concepto sencillo. De hecho, aquí les anoto algunos documentos donde ustedes podrían darse cuenta y tener la oportunidad de ampliar un poco lo que es este concepto. Aquí tenemos en primer lugar
lo que es el documento del Vaticano II, que se llama Gaudium et Spes, en el numeral 26, el Catecismo de la Iglesia Católica, en estos numerales 1905 y 19.2 al 19.12. La cíclica de Juan 23, que es muy importante, se llama Mater et Magistra, del número 417 a 421, y la encíclica también de Juan 23, Pacem in Terris, de estos numerales. Y Octagésimas Venias de Juan Pablo II también trabaja porque este concepto es sumamente importante. Tengan en cuenta que algunas cosas que tenemos que tener bien en cuenta, algunos criterios que tenemos que tener en cuenta para hablar de estas condiciones de vida social, que es el bien común, es que primero que todo, el bien común no es la suma de bienes individuales o de la mayoría. No es que si la mayoría dice, al estilo de la democracia, que este no es el bien que queremos perseguir y que esto incluso puede llegar a aportar a una minoría, eso no es bien común. Para la iglesia eso no es. Tampoco si todos nos ponemos de acuerdo y hacemos como una recolecta, por decirlo de alguna manera, de nuestros bienes individuales, de nuestros intereses individuales y decimos esto es bien común, tampoco lo es. Por ejemplo, ayer hablábamos del caso de la prohibición en la municipalidad de darle de comer a las personas en condición de calle y eso. Mm, Si usted se pone a pensar en que las condiciones de vida social de la mayoría pasan porque dejemos de atender a aquellas personas que están en condición de calle, eso muchas veces contradice, si no la propia perfección, la oportunidad de que ciertas personas tengan al menos alguna condición de vida un poquito digna. Por eso es que nosotros nos podríamos oponer a ciertas situaciones políticas que se dan en nuestro entorno. Pero eso solo por decir un ejemplo, ¿verdad? Que ayer se mencionó. Ahora, ese bien común es de todos los hombres y de todo el hombre, integralmente pensado, en el sentido de que no se debe quedar personas excluidas y todo el hombre que es, que no se reduzca a una cuestión muchas veces material, tiene que tener también, eh, tiene que también incluir la cuestión espiritual, a esos aspectos del hombre que van más allá de aquello que es totalmente mundano y demás. Entonces, eso lo considera el bien común. También es indivisible, no es que yo lo puedo fraccionar, entonces un pedacito de bien común por aquí, un pedacito de bien común por allá, eso no funciona, es indivisible y requiere de la contribución de todos, no solo puede ser del gobierno, no solo puede ser de instituciones grandotas. Eh, en esto nosotros deberíamos crecer precisamente porque nuestro compromiso ciudadano y también eclesial tiene y se ve interpelado por esta enseñanza de la iglesia porque no podemos estar responsabilizando y los demás desentendiéndose. Incluso las personas que reciben alguna ayuda, que reciben de alguna manera que se les tiende la mano, también están llamadas a contribuir. Ahora, estos últimos dos aspectos que tienen aquí en la filmina son también de relevancia, sobre todo porque el bien común no es una cosa que se definió, por ejemplo, dentro de una sociedad de estas condiciones de vida social, se definieron en una época y ya nunca más cambian. Recuerden que las sociedades cambian y por lo tanto se requiere esto, un discernimiento constante. Si cambian las condiciones, si cambia la sociedad, cambian las condiciones. Incluso cambia la manera como entendemos qué es una vida digna o qué es la propia perfección. Por eso es que requerimos estar en constante discernimiento donde encontramos el bien común. Y eso también nos lleva a eso, bueno, ya esto lo mencioné, de las características de una sociedad. Por ejemplo, en una sociedad muy rural, el bien común puede estar relacionado con las circunstancias que tiene por ejemplo, un pueblo, un asentamiento poblacional en una zona muy rural que tiene
tal vez mucho espacio verde, que tiene pocos problemas de tránsito, que tiene tal vez algunas condiciones de poca exigencia a nivel de aspiración, incluso en fuentes de empleo. Ese bien común que discierne dentro de esta sociedad cambia totalmente, por ejemplo, en un grupo social que se encuentra, por ejemplo, dentro de las zonas urbanas y ni se digan las zonas urbano-marginales. Entonces, las características de cada grupo humano y de cada sociedad hacen que yo tenga que discernir constantemente ese bien común. Pero entonces, ya para ir cerrando esta parte, ¿bien común qué es? Condiciones de vida social. ¿Vida social qué es? Vida social, política, económica, religiosa, que hagan que yo pueda alcanzar de la manera más fácil y plena mi propia perfección o dignidad como persona, que es al fin y al cabo el centro de lo que nosotros tenemos. Ahora, tengan en cuenta que una expresión importante del bien común es que los bienes creados tienen un destino universal. Y eso es algo que nosotros podemos también considerar. El destino universal de los bienes creados es algo que precisamente nos ayuda a expresar el bien común. Bueno, aquí les doy una cita que nos puede ayudar en esta definición o a entender qué es este principio relacionado con el bien común. Dice, Dios ha destinado la tierra y cuanto hay en ella, y cuanto ella contiene para uso de todos los hombres y pueblos. En consecuencia, los bienes creados deben llegar a todos de una forma equitativa bajo la égida de la justicia y de la compañía de la caridad. Entonces, la iglesia enseña que los bienes creados son un acto del amor de Dios para todos, que los bienes necesarios para sustentar la vida humana son condiciones básicas para la existencia de todos los seres humanos. No estamos hablando aquí de lujos, sino de que los bienes necesarios para sustentar la vida son para todos. Y que nuestra manera de estructurar la economía, la sociedad, la cultura, debe estar inspirada en esos valores superiores. ¿En qué? En que las personas en general deben tienen que tener la oportunidad de vivir dignamente. Nosotros entendemos que cualquier tenencia o posesión egoísta está fuera de la voluntad de Dios. Quiero hacer una aclaración al respecto. Dios creó los bienes para todos, pero nosotros en nuestras sociedades también tenemos que organizarnos. Por eso es que existe entre nosotros la propiedad privada. La iglesia no enseña un comunismo al estilo de algunas otras culturas o regímenes políticos totalitarios y demás. La iglesia lo que enseña es que nosotros tenemos que tener en cuenta que la propiedad privada es un derecho relativo, ¿sí? Que nos ayuda a organizarnos socialmente en la manera como distribuimos y cómo producimos y cómo organizamos nuestras sociedades. Pero que sobre todo tenemos que tener en cuenta que eso sí, en cuanto a criterio, Dios hizo el mundo para todos y todos cabemos en él. Entonces, ese, ese es un principio que todos podemos tener en cuenta y que nos va a llevar a orientar y demás. Voy a pedirles en este momento así que estamos como a la mitad de la presentación, si alguien tiene una duda, que la escriba en el chat, igual José Ramón, si, si hay algo que se escriba ahí en el chat, me avisas para poder compartir. Bueno, Manuel Francisco Alvarado nos dice, querer el bien común significa ser capaces de pensar más allá de las propias necesidades, por el bien de todos y por los que nadie piensa. Su comentario de Manuel Francisco. Totalmente de acuerdo. Bien común va a ser la reflexión que nosotros como iglesia vamos a tener de cuáles son las condiciones que requiere un individuo para tener una vida digna o más plena. Un individuo, una persona, o también puede ser también un grupo de personas, incluso una familia, un barrio, etcétera. Entonces,
Cuando nosotros trabajamos en lo social, no pensamos en bienes materiales que damos, sino en cómo nuestro apoyo brinda oportunidades para que se den esas condiciones y que esa persona pueda tener una vida digna y no dependiente nada más. Ahorita lo vamos a ver mejor con otros principios, pero claro, eh, si nosotros como iglesia nos concentramos en solo pensar en ayudas materiales concretas, nos perdemos de la riqueza de nuestra doctrina de pensar la persona de una manera más integral, de que nuestra ayuda o aporte solidario eh, va a ser precisamente si entendemos que ayudamos a las personas, pero integralmente pensadas. ¿Sí? Es, si hay algo más, José, o no estamos. Bueno, Manuel Francisco, bueno, hace una réplica que su único fin es el bien integral. Y Cecilia nos comenta, bien común es amor a los demás. Y bueno, nos Algo, comentan una pregunta, bueno, que por qué la municipalidad no hace albergues en tiempos de lluvia a personas en situación de calle, algo muy similar a lo que mencionaban el día de ayer. sí. Vean, bueno, primero decir, bueno, sí, ya estaba comentando esto que decía Manuel Francisco, que en su único fin el bien es integral y que el bien común es amor a los demás, sí, sí. Lo que pasa es que, y sí quisiera invitarlos, esto que dice Cecilia, que lo dice muy bien, es que a veces cuando decimos que bien común es amor expresado, a veces nos queda un poquito abstracto. O sea, ¿en qué sentido amamos? Desde el principio de bien común. En ofrecerle a las personas oportunidades reales de que alcancen condiciones para tener una vida digna. Ahora, no toda la responsabilidad podemos tomarla nosotros, porque la dignidad de la persona llama a que cada uno de nosotros, como personas, podamos tomar las riendas de la vida y dirigirla. Es parte. La dignificación de la persona, eso, de hacerse cargo de la vida con sus retos, con sus contradicciones, con su pasado, pero también abiertos al futuro, a una dignidad trascendente. Por eso una persona, independientemente de lo que le pase, siempre tiene esperanza de retomar caminos, de todo eso. Es por eso estos principios son tan importantes. Sí tenemos que tener en cuenta, eso sí, que a la hora de expresar ese amor dentro del principio del bien común, son condiciones de vida social. Una persona más preparada, una persona más integral, una persona más sana en lo físico, en lo espiritual, en lo psicológico, una persona incluso a veces más acuerpada para que no esté tan sola, tan vulnerable. Eso también es parte de condiciones de vida social que se pueden ofrecer. Y a la respuesta de por qué la municipalidad no ofrece albergues en estos tiempos, bueno, es una pregunta que hay que hacerse a la municipalidad, porque precisamente son sus ciudadanos los que están llevándose a y están, y todo organismo político tiene como meta ofrecer y construir el bien común en medio de su contexto. Ujú. ¿Estamos, José? Sí, bueno, Rodolfo nos comenta, el principio principal del bien común es la equidad. Y Manuel Francisco hace otra réplica mencionando no excluirse ningún aspecto del ser humano. Son dos Sí, detalles. equidad nos puede servir también como referencia porque no podemos ofrecer a todos lo mismo como si todo el mundo tuviera las mismas necesidades. Eso es una crítica que nos hacen muchas veces a nosotros cuando trabajamos en pastoral social. Alguien nos pide ayuda y le damos una bolsita de comestible. Ahora, ese comestible es necesario, generalmente sí lo es, y se hace con mucha buena voluntad y es un esfuerzo grande y todo. Sí, totalmente de acuerdo. Solo que tengan en cuenta dentro de nuestra experiencia de iglesia, pues tenemos que aportar por algo más profundo e integralmente pensado. El que yo ofrezca siempre lo mismo, pues puede rezar.
resultar práctico, especialmente cuando hay tanta demanda de ayuda y demás, ¿sí? Y por lo menos la gente se ayuda en algo, eso también estoy de acuerdo. Pero si queremos pensar en algunas oportunidades más integrales, sí debemos tomar en cuenta que hay oportunidades de crecer y en ser más integrales en la manera como acompañamos a los demás. ¿Algo más, José? Y bueno, Deyanira nos menciona que ella ve el bien común como un tejido social donde en una comunidad todos caminemos juntos, ayudándonos unos a otros y en armonía con la naturaleza. Bien, sí, el bien común aspira a eso, aspira a que nosotros construyamos lo que el Papa Francisco llama una fraternidad, la familia humana. Eso es lo que aspira. El asunto es que tenemos que concretar el principio en que si yo no me concentro que ese bien común son condiciones para que la gente pueda caminar con sus propios piecitos de frente al mundo que se le presenta, entonces nos quedamos en una pura reflexión, a veces poco concreta. Yo lo que les quiero proponer con respecto a este principio tan importante es que no nos quedemos en el aire a la hora de pensar en el bien común son condiciones. Si yo cuando le tiendo la mano a una persona, esa persona queda en condiciones de enfrentar la vida, ok, ok. Si todos nos comprometemos en esto, sería un ideal muy importante. Vamos a tener una sociedad de verdad fundamentada en la verdad, la libertad y la justicia, que son esos valores fundamentales de vida social. Por la vía de la caridad, porque hay gente que quiere hacerlo de otra manera. Nosotros apostamos por la vía de la caridad, no por la fuerza ni la violencia. Es como el mundo cambiará, dice el canto, ¿verdad? Entonces, es algo que vamos a tener que también tener como criterio. Bien, vamos a retomar la exposición. Eh, a ver, ya vamos a quitar esto por acá. Y vamos a retomar esto. Vamos a ver este principio que lo pueden encontrar en el Compendio de Doctrina Social de la Iglesia, en los numerales del 185 al 191. Este, este principio es tal vez de los menos conocidos, pero de los más importantes que nosotros podemos tener. La subsidiariedad. Es, lo define así Cuadragésimo Año, que es del Papa Pío XI, y que a nosotros nos va a ayudar a definir las cosas. Yo les hago la cita, aunque está un poquitito aquí complicado, tal vez por el tipo de lenguaje que usa la encíclica, que es ya tiene sus años, pero que es la definición más clásica de qué es este principio de subsidiariedad. Dice, como no se puede quitar a los individuos y dárselo a la comunidad, lo que ellos pueden realizar por su propio esfuerzo e industria, así tampoco es justo, constituyendo un grave prejuicio y perturbación al recto orden, quitar a las comunidades menores e inferiores lo que ellas pueden hacer y proporcionar, y dárselo a una sociedad mayor y más elevada, ya que toda acción de la sociedad, por su propia fuerza y naturaleza, debe prestar ayuda a los miembros del cuerpo social, pero no destruirlos ni absolverlos. Vean, yo sé que esto tal vez es un poquito a veces complejillo de entender, pero ¿qué es el asunto? Que si yo soy más fuerte y empiezo a quitarle a aquellos que son más, que tienen menos preparación o tienen menos recursos, tienen menos fuerza, hacer aquello que ellos mismos pueden hacer por su propia fuerza, por sus capacidades, con sus recursos, yo los vuelvo dependientes de mí. Es por eso que este principio, lo que nos viene a decir y a enseñar a todos nosotros es que las sociedades más grandes no pueden sustituir lo que la responsabilidad y las posibilidades eh, pueden hacer las demás, las sociedades más pequeñas. Por ejemplo, pongo un caso, por ejemplo, el Estado.
El Estado no puede decir, ah, no, yo voy a enseñarle a los niños que nazcan en este año a leer, perdón, a caminar y hablar. Y entonces ustedes, los padres de familia, no van a tener que enseñarles a caminar y a hablar. Este principio lo que establece es que no, eso le corresponde a la familia, en concreto a los padres de la criatura. Es su función. El Estado no puede sustituir a eso. O por ejemplo, podemos hablarlo también, por ejemplo, a nivel de una municipalidad, por qué sé yo. Digamos que una municipalidad tiene que ver varios barrios y un barrio, eh, ellos se encargan, por ejemplo, de atender, qué sé yo, una parte de un espacio verde donde lo adornan con, qué sé yo, para esta época, tal vez con algunas lucecitas de Navidad, con algunas cosas, y hacen un cafecito y hacen uno más. La municipalidad no puede decirle al barrio, no, nosotros vamos a ver si tenemos presupuesto y nosotros lo hacemos. Ustedes no es necesario que se metan en eso. Eh, ustedes tienen, por ejemplo, una asociación de desarrollo. No, vamos a quitar la asociación de desarrollo. Nosotros nos vamos a encargar. Eso no está bien. Las sociedades grandes está aquí. En estas sociedades grandes de orden superior deben ponerse en actitud de ayuda. Por eso es subsidiariedad, subsidium. Por tanto, ellas lo que pueden dar es apoyo, promoción y desarrollo con respecto a estos grupos que puedan ser menores. Entonces, por ejemplo, en el momento en que esa persona, esa comunidad, ese barrio ya pueda hacerse cargo de las cosas, entonces la sociedad más grande, en este caso yo les ponía el ejemplo de la municipalidad y el barrio o la asociación de desarrollo, la municipalidad tiene que hacerse a un lado. Cuando un grupo más pequeño pueda hacerse cargo de sus cosas y ya no ocupa esa ayuda, esa promoción, ese desarrollo, entonces sencillamente ellos tienen que retirarse. Este principio tiene un sentido primero positivo. ¿En qué sentido? En que las sociedades más grandes tienen que ayudar. Una empresa, por ejemplo, una comunidad, las empresas producen riqueza, son necesarias para dar fuentes de trabajo y demás. Una empresa, cuando se da cuenta de una necesidad en su contexto, en su entorno, pues perfectamente puede tender la mano y ayudar. Pero ese es un sentido positivo. Pero si cuando esa ayuda se da y se convierte en que el barrio ya después ya no haga nada por su cuenta y todo lo quiere incluso estar regalado y que no quiere luchar por nada y no se compromete en nada, la misma sociedad más grande, en este caso es una empresa, debe retirarse. Debe decir, no, llego hasta acá, ya aquí ustedes, esto que lo hacen muy bien, ustedes sigan haciendo, nosotros los apoyamos en tal cual en momento. ¿Por qué es tan importante? Porque, por ejemplo, nosotros que trabajamos en el ámbito social, cuando llevamos a una persona, nunca pretendemos sustituir su responsabilidad individual, porque eso pertenece a su condición digna de persona. Nosotros lo que hacemos es prestarle apoyo, prestarle oportunidades de promoción, ayudar a su desarrollo, a su desenvolvimiento, a su fortalecimiento. Pero una vez que esta persona alcance cierto nivel, nosotros no podemos seguir acostumbrándolo a contar siempre con estos mismos elementos. Claro, es importante darnos cuenta de que no siempre, que hay formas de hacer las cosas y hay que tener ese cuidado de no andar lastimando o incluso humillando personas cuando les quitamos ese apoyo. Es llevándola poco a poco de la mano que darse cuenta que ella puede caminar por sus propios medios. Y el último principio que quería compartirles es el principio de solidaridad. En este documento de Juan Pablo II, que se llama así Solicitudo Rei Socialis, en el número 38 lo define así: es la determinación firme y persistente de empeñarse, o sea, de comprometerse por el bien común. ¿Ven? La solidaridad es comprometerse en el bien común. Y lo explica mejor el Papa, dice, es decir, por el bien de todos y cada uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de todo.
Esto es ser solidario. Ser solidario es ser responsable de tu prójimo. Eso. Evidentemente el prójimo tiene una responsabilidad con llevar su vida. Eso está claro, ¿verdad? Lo dijimos desde hace un ratito. Pero todos somos hermanos de todos y por lo tanto podemos ser corresponsables. En este sentido, la solidaridad confiere particular relieve a esta condición intrínseca, dice, es parte de nuestra naturaleza, en ser sociables, dice, sociabilidad de todas las personas, a la igualdad de todos en dignidad, en derechos y deberes, al camino común de los hombres y de los pueblos hacia una unidad cada vez más convencida. Nunca como hoy existió una conciencia tan difundida del vínculo de interdependencia entre los hombres y entre los pueblos que se manifiesta a todos los niveles. Esto nos quedó clarísimo en la pandemia, ¿verdad? No fue un problema de donde se originó el virus, fue un problema de todos. Somos interdependientes. Esto lo desarrolla mucho ahora el Papa Francisco, pero este principio de sociabilidad es el que nos da esa característica. Ahora, ¿por qué somos solidarios? Porque este principio busca ordenar las relaciones sociales, busca que aquel que tiene más sea solidario, no para este, nada más ayudar a los demás, es para que las personas adquieran mejores condiciones de vida y puedan vivir dignamente. Es por eso que ordena las relaciones. La solidaridad también lucha, es una denuncia cuando uno ayuda, cuando uno es solidario, uno lucha contra las estructuras de pecado que provocan tanta desigualdad. También es una virtud moral, no es un sentimiento superficial. Hay organizaciones, hermanos, que ayudan mucho y ayudan muy bien, la verdad, son ejemplares, pero nosotros tenemos que tener en cuenta que no lo hacemos por un simple sentimiento, que aunque puede ser muy noble, tiene que tener otra raíz. Esa raíz es la que nosotros podemos encontrar en otros momentos de nuestra espiritualidad. De hecho, lo hablamos ayer cuando veíamos a la figura de Jesús como modelo a la hora de comprometerse en las situaciones eh, difíciles. Y como les dije en la primera definición, el bien común es precisamente en lo que nos empeñamos. Somos solidarios, pero eso sí, teniendo en cuenta que lo hacemos precisamente aumentando las condiciones de vida social para que esas personas vivan dignamente. Y eso es precisamente lo que a nosotros nos dirige en este camino. Ahora, ¿qué implica el principio de solidaridad? Que todos los hombres de nuestro tiempo cultiven aún más la conciencia de que tenemos una deuda con la sociedad en la que vivimos. Somos deudores de aquellas condiciones que facilitan la existencia humana, así como del patrimonio indivisible, indispensable, constituido por la cultura, el conocimiento científico y tecnológico, los bienes materiales e inmateriales y todo aquello que la actividad humana ha producido. Nosotros estamos en deuda con nuestra sociedad y tenemos que tener claro que el que yo esté bien no quiere decir que estoy haciendo bien mi trabajo. Yo estoy llamado a que también la sociedad en la que vivo también sea mejor. Ok. Bien. Abrimos un último espacio. Le pediría a José que me ayude si tienen alguna dudita con respecto al principio de subsidiariedad y de solidaridad. Entonces, alguna pregunta o comentario. Entonces, estoy atento. Bueno, ahí lo que tenemos en el chat, eh, igual Manuel Francisco los considera que lo sostenible es muy valioso para los demás y la sociedad. Actuar con justicia, con humanidad y con conciencia. Sí, recuerden que este concepto de lo sostenible es importante sobre todo porque muchas veces hay bienes o buenas intenciones que se ponen en práctica en un momento, pero que en el futuro resulta imposible de sostener. Ahí es donde está la sostenibilidad. O sea, que algo que inicia puede ser sostenible en el tiempo. ¿Por qué esto es importante? Porque a veces se forman pesos muy significativos porque eh, tomamos iniciativas que son irrealizables cuando cambian las condiciones. Entonces, el ejercicio de discernimiento es importante tanto al principio para pensar
si este esfuerzo que vamos a mantener va a dar frutos en el lapso de tiempo que lo estamos definiendo. Entonces, para que lo tengan en cuenta eso también. Pero sí, claro, claro que todo compromiso por cuidar nuestra casa común va a ser una expresión de cuidado, de respeto por el bien común, va a ser un gesto solidario. En las formas como lo hacemos también se debe hacer subsidiariamente, porque si yo digo que voy a cuidar, qué sé yo, pongamos el caso, un río. Los diferentes agentes sociales pueden tener diferentes maneras de cuidar ese río. Una municipalidad lo hará de una manera, el AIA lo podrá hacer, el MINAE lo podrá hacer, el gobierno de la ASADA puede hacerlo de cierta manera, los vecinos también, pero todos tenemos que ser responsables de ese bien común que puede ser el agua de un río, porque todos necesitamos beber y es una condición de vida social, el poder tomar agüita. Creo que eso sería, José. Sí, padre, voy a hacer un aporte personal, si usted me permite. Más es Ok, una consulta. Hace unas semanas yo conversaba con un sacerdote acerca de lo que se considera pastoral social, ¿verdad? Que en ocasiones se le achaca que simplemente es asistencialista. Se preocupa de la comida que va a entregar o el desayuno que va a compartir. Me hablaba de que parece que por decir la palabra muy tica, se alcahuetea al indigente o al pobre, en simplemente darle el alimento, darle el diario para el mes, darle el desayuno para la mañana. Pero en medio de eso, decía, muchos están ahí ya hasta por gusto, así lo planteaba. Entonces, que de frente a eso, casi que no se debería ayudar porque se está reforzando un patrón de estar en una zona de confort o de personas que ya viven de la indigencia como un negocio. El tema es, la conversación que yo tenía, quedaba insatisfecho porque, entonces, ¿cuál es la solución que se planteaba, por ejemplo, ante la indigencia en Alajuela? Usando el tema que se ha mencionado ayer y hoy. Que no les demos comida para que se vayan a otro lado, que ignoremos el hambre que pueden pasar por las condiciones en que viven, que se les diga dando de comer y reforzar un patrón que para muchos es alcahuetería, o procurar que al menos de ese grupo, al menos una persona dentro de toda esa cantidad de gente salga de esa situación. Ciertamente me comentaba, la persona, solamente la persona, si desde su actitud interior quieren salir de ese mundo y salir adelante, lo podrá hacer. Por más que los esfuerzos de pastoral social, los esfuerzos de grupos o ONG lo hagan, solamente desde el interior de la persona puede salir de una situación de drogadicción, de alcoholismo, que lo tienen indigencia. claro. Pero, entonces, ¿cómo llevar ese equilibrio, padre? Porque yo al menos me quedé insatisfecho en cuanto entonces damos y es alcahuetería o no damos y estamos siendo indiferentes a la llamada del Papa Sí, Francisco y a la llamada misma del Evangelio. es que ese es el punto. Vean, la condición de calle es un tema muy complejo porque no solo involucra una cuestión de estilo de vida, ¿ok? Involucran aspectos como pueden ser de salud, tanto mental como la adicción. Tengan en cuenta que cuando hablamos de una adicción, no solo podemos hablar de la voluntad de una persona, no es usted quiere dejar de tomar licor o de consumir drogas. Generalmente esas personas van a decir, sí, yo quiero salirme de este mundo, no puedo, no es una cuestión de voluntad. Evidentemente, nosotros como creyentes, y si no tenemos el problema de alcoholismo ni de drogadicción, vamos a decir, no, bueno, póngase las pilas, un momento, no es tan fácil, esto no es así. Entonces hay que tener en cuenta eso, no es una cuestión de una vuelta de hoja y ya resolvimos. Eh, También factores familiares, factores sociales.
que dan, ¿verdad? Muchas veces hay situaciones familiares donde las personas se han portado mal y las han expulsado de su casa, no tienen recursos para alquilar, no tienen recursos, otros eligen en la condición de calle y demás. Sí, el asunto es muy complejo. Esto se los hago en síntesis porque no es que yo tenga una respuesta o una receta para aplicar, pero es para que vean la complejidad. Solo eso es una parte. Ahora, ¿qué es lo que nos llama el Evangelio? Ahí es donde viene el discernimiento. ¿Qué es lo que pide la iglesia? Ahí es donde viene el discernimiento de cada uno de nosotros, de la diócesis, de las parroquias, de nosotros como agentes de evangelización en la lucha pastoral y política. Este, claro que no se va a detener la indigencia con no dar de comer a la gente, no se va a detener. Yo tuve la bendición de Dios de vivir en otro país y visitar algunos lugares del primer mundo. Les aseguro que ahí también hay personas en condición de calle. Les aseguro que a pesar de tener ser ciudades ricas, también están sucias. Les aseguro que no son solo personas extranjeras, les aseguro que no son solo personas con problemas de adicción. Pero hay que tener mucho cuidado en la manera como nosotros abordamos la temática, porque a veces intentamos solo pensar en la cantidad, debemos de comer y debemos de comer. Es, en el que está bien, miren, hay méritos. Vean, la agresividad de una persona con hambre no es comparable con una persona que tenga un gallito en la pancita. No es lo mismo. Ni alguien que está limpio. No es lo mismo. No es lo mismo que usted ande todo sucio por dormir en la calle y tal vez eso no es lo mismo. Pero tengan en cuenta que en algún momento vamos a tener que identificar oportunidades cuando las condiciones se dan para que esa persona aumente y dé el paso. Entonces, si nos mantenemos toda la vida solo dando comida, pues es limitado. Pero cuando determinemos en ciertas formas que esas personas dan el paso, les aseguro que si identificamos esa ocasión, está, vean, yo he estado trabajando con algunas personas que tienen centros de rehabilitación de adicciones, de personas que están en condición de calle y van a rehabilitarse. La tasa de éxito es del 10%. O sea, de 10 personas que entran, una es la que logra recuperarse y a veces tienen recaídas. No es fácil, no es fácil, pero alguien tiene que hacer ese trabajo. Y por eso es que se ocupa una espiritualidad fuerte en esto. O sea, yo sí diría, ¿verdad? A veces es bueno darse cuenta que ese poquito de comestible que se da a las personas, bueno, valórenlo. Es un esfuerzo que hacen todas las comunidades por hacerlo. Y bendito sea Dios que tienen un poquito de comida. Si no la tuvieran, ¿qué pasa? Pero también yo creo que debemos crecer en identificar oportunidades para dignificar a las personas y para ofrecerle condiciones de crecer. Entonces, toda persona tiene estas situaciones. No creamos que nosotros que hemos tenido ciertas condiciones, nosotros manejamos las cosas de otra manera. Pero si usted revisa los momentos en que se confiesa, generalmente uno se confiesa lo mismo, porque siempre tienen las mismas debilidades. Uno es atacado siempre por los mismos, por los puntos flacos, que son generalmente los mismos. Bueno, estos hermanos tienen esa, entre otras situaciones delicadas y habrá que tener paciencia. Lo que pasa es que se requiere tiempo, paciencia, sabiduría y un enorme corazón. Así que adelante, pónganle. Si se oponen las fuerzas de este mundo, busquen la manera, sean inteligentes y sean como el Señor. Pero eso sí, hagan un ejercicio de discernimiento, entiendan cuál es el fenómeno. Primero capacítense, después de eso se empiezan a buscar caminos. Bien, quisiera cerrar, no sé si hay algo más, José, pero si no, para cerrar el encuentro. Sí, bueno, el padre Marco nos comenta hoy que está no de moda, sino de esencia propia, lo que somos en lo diverso, en la sinodalidad, qué hermoso fuera que en una diócesis, las parroquias como entorno común y comunitario, lo llevásemos a la práctica día en día. Claro. Eh, Nos comenta sobre lo que usted hablaba, Lady Macid, la comida es como una excusa para llevar el amor. Claro, porque abrís una puerta.
ofreces ocasiones. O sea, lo importante no es la comida, es que el gesto y la palabra acompañan una oportunidad que en algún momento puede propiciar que una persona se levante. Lo que pasa es que va a tener que tener un hermano que esté ahí cerca para ofrecerle un camino. Entonces, si yo sé que esa persona va a ocupar algo, yo tengo que tener contactos, yo tal vez tenga una platita guardada por ahí, yo podría ofrecer alguna cosa. Vamos a resolver el problema. No voy a decir que sí o que no. Lo que voy a decir es que vamos a tener gente con mística para que cuando se dé la ocasión, decirle, creo en el Señor y es el que te ofrezco, te tiendo esta mano y vamos adelante. Ujú. Bueno, ya para cerrar esta parte que usted comentaba, nos dice Rodolfo, cada ser humano tiene una historia que a veces no fue tan buena y llegan a estas situaciones, Claro, a la condición de calle. Manuel Francisco nos comenta, pues la comida es una bendición, hay testimonios que hemos visto desde la calle, la mística, allí está el punto. sí. Y Manuel Francisco igual nos comenta, como para cerrar estos comentarios, dice, la pastoral social es buscar la integridad de los hermanos excluidos, no es ser alcahuetes, es actuar ante la necesidad, trascender. Sí, la condición de calle es muy complejo y muy, pero muy doloroso. Sí. Con esto cerramos los comentarios que están acá en el chat. Bueno, voy a proponerles esto para cerrar. ¿Se acuerdan? Permítanme cerrar esto por acá. Vamos a retomar el tema de los flujos migratorios con respecto a la teoría. ¿Se acuerdan que ayer hablamos de esta teoría de migración estructural, en que decíamos que condiciones socioeconómicas y políticas son las que impulsan la migración? Entonces hablábamos de estos aspectos. Hoy yo quiero mostrarles otra forma de entender los flujos migratorios, que es la migración circular. Ahora, mientras que esta, la de ayer, habla de condiciones socioeconómicas y políticas que la impulsan, este otro enfoque más bien va a mirar la naturaleza temporal y recurrente. O sea, ¿por qué los flujos migratorios tienen épocas en que se repiten? Porque este, solo se dan por momentos. Entonces, aquí les marco tres, en realidad se pueden resumir, estas dos que están aquí a la derecha se pueden incluso hasta unir, pero quisiera señalar estos dos aspectos para entender lo que son flujos migratorios y que creo que son importantes. Vean, primero, este aspecto que sean movimientos temporales. Eh, La llegada la llegada se da con la intención de trabajar generalmente temporalmente y después retornar al país de origen. Entonces esto es lo que le da esa naturaleza cíclica a las decisiones migratorias. Entonces, que están en zafra, en cogidas de café, que están en época de construcciones, esos momentos es precisamente donde se vienen y se regresan. No, es un movimiento que tiene una condición de ese tipo, es solo temporal. No quiere decir que algunos no se queden, eso sí, pero el flujo como tal, o sea, la llegada y salida de personas se da por épocas del año. Seguro ustedes lo pueden notar en sus diferentes comunidades, sobre todo porque recuerden que los sectores de agricultura, de ganadería, de construcción y de servicio doméstico son los que provocan estos flujos, según la teoría anterior. Ahora es porque se da un ciclo. Ahora, el empleo es estacional, entonces se da por temporadas en estos sectores y en los bajos periodos de demanda de mano de obra, entonces la gente regresa. Esto es un aspecto económico importante, las remesas. O sea, se les paga, generalmente aquí en Costa Rica en colones, ellos lo cambian o van a alguna de las empresas para hacer transferencias en dólares hacia otros lugares. Sí, tiene que ver mucho, por ejemplo, con hermanos nicaragüenses, porque es generalmente el país más inmediato, pero no son solo ellos, ¿verdad? Ahora, ahora también hay algunos otros presencia de, qué sé yo, colombianos y otras naciones de América Central que también recurren a eso. Ahora, las remesas están hechas para pensar en la familia. Está el prejuicio de que ellos se gastan todo
y que muchas veces en licor y en otras cosas. Pero recuerde que la intención de la migración circular, circular es precisamente para llevar recursos frescos a su casa que en su contexto original no pueden encontrar. Entonces, vean, este movimiento de remesas hace que se refuerce la economía local y o sea, el lugar donde va a llegar ese dinero y también incentiva futuros movimientos migratorios. Entonces, puede ser que el papá se venga a trabajar aquí un tiempo en, qué sé yo, en la Corta de Caña y en la llegada de divisas allá puede hacer que en la próxima temporada se venga también con su hijo adolescente o muchacho para trabajar. Esto es con respecto a movimientos y al plano económico. Esta teoría también lanza otros aspectos que son más del ámbito cultural. O sea, esto se puede resumir en una sola, pero se los expreso en dos por una cuestión. Primero, que hay una adaptación cultural. O sea, yo vengo a un lugar que no es el mío, el propio, en el que nací, y conforme yo voy y regreso, tanto a mi país de origen como el país de donde yo migro por cuestiones laborales o de algunos otros intereses, entonces yo me traigo conmigo habilidades y experiencias, o sea, cultura. Y esto provoca una influencia en la cultura de mi lugar de origen, donde regreso, o del lugar donde llego, porque de alguna manera lo modifico. Entonces tengan en cuenta que sí, si hay un proceso. Yo como individuo, primero también tengo que adaptarme a las costumbres, a ciertas cosas. A veces me cuesta más, a veces me cuesta menos, pero hay un proceso de adaptación. Yo no puedo vivir de la misma manera como vivía en mi país de origen. Y por la experiencia que tengo en el país donde estoy trabajando, pues también adquiero ciertas costumbres. Y ahí es donde viene esto, el desarrollo de identidades híbridas. Eh, No es solo que encontramos, por ejemplo, el caso nicaragüense, ¿verdad? Nicaragüenses costarricenses, porque viven mucho aquí y recurren, por ejemplo, a una alimentación como la nuestra y a ciertas costumbres como las nuestras, y igual allá. Entonces, ya ves muchos nicaragüenses, por ejemplo, yo que tengo un par de amistades ahí, que, por ejemplo, este, que desayunan con cereal. Ellos allá, bueno, por lo menos de los muchachos con los que yo he estado compartiendo, conociendo, pues me dicen que allá pues no es lo normal. O por ejemplo el uso de celulares siempre con datos móviles, con acceso a Internet. Necesariamente los planes nicaragüenses no necesariamente tienen esos recursos. Algunos los tienen, sí, pero no siempre. Nada más que, por ejemplo, a esos tres personas que conozco les llamaba mucho la atención ciertos aspectos que se dan acá. Esas experiencias de vivir y trabajar, por ejemplo, aquí en Costa Rica, lleva a la creación de identidades mixtas. Terminan de ser, de alguna manera, personas que sí se consideran, por ejemplo, de su país de origen, pero con costumbres y con algunas, eh, qué sé yo, con algunas formas de ser que ya como que ya no son tan propias, tan autóctonas del lugar de donde ellos son. Entonces empiezan a adoptar. Y tengan en cuenta que también eso tiene consecuencias en los pueblos porque el tener a veces poblaciones con mucha presencia extranjera hace que se adopten costumbres del país de origen. Eh, yo tuve la experiencia de estar un tiempo y una experiencia de misión en la filial de la Carpio, ahí en San José, en Nauruca. Y bueno, la patrona de la capillita de la Carpio es la Inmaculada Concepción, pero solo los ticos le decíamos Inmaculada Concepción. En realidad, siempre era la Purísima. Al punto de que hace unos meses que pasé por una visita que tuve que hacer, ya muchos costarricenses dicen también la Purísima. Entonces, eh, es particularmente significativo cómo las identidades se mezclan, se genera un nuevo. Vean, esto es enriquecimiento, sí. eh, la cultura es algo que se puede modificar porque es una condición humana.
Entonces, quisiera cerrar el espacio con un par de indicaciones para el día de mañana, que es nuestro cierre de esta introducción, y que quisiera pedirles que le pongan mucho cuidado para que le saquemos un gran provecho. José Ramón nos puso ahí en el chat un link donde ustedes pueden descargar estos materiales que yo he presentado durante estos 2 días de los encuentros. Entonces ahí ustedes pueden descargarlo para que puedan leerlo, repasarlo, generar. Tienen los de ayer, el de hoy, incluso el de mañana, para que lo puedan ver. También en ese link que José Ramón les envió está también un documento que se llama Instrucción Acoger a Cristo en los Refugiados, que es de la Santa Sede con respecto al tema migratorio. Es un poquitito más largo, pero si lo pueden leer, darle una repasadita. Eso también ayuda a darse cuenta, porque mañana vamos a trabajar el tema de flujos migratorios, entonces eso ayuda. Eso quería pedirles. Y lo otro, como mañana vamos a trabajar en salas, entonces nos vamos a organizar ahí para que podamos compartir un poquito un diálogo en grupos y demás. Mañana va a ser un encuentro más bien de práctica, cómo trabajar esta cuestión de la doctrina social en este tema de los flujos migratorios. Entonces, para que por favor tengan la Biblia en la mano y para que tengan una libretita, un papelito y un lapicero para para poder hacer algunas anotaciones que creo que son importantes cuando participemos en los grupos. Bueno, de mi parte sería lo que les tengo preparado para hoy y de verdad muy agradecido con la atención que me han brindado.